Pues tras este descanso vamos a la entrevista de esta semana, de este programa de aquí, La Voz de Europa, y vamos a presentar un libro que tiene diferentes autores porque se trata de una serie de artículos que tratan sobre esta crisis, sobre esta pandemia que no termina. El libro se llama Pandemia contra España y uno de sus autores es nuestra amiga y nuestra colaboradora que está aquí hoy con nosotros para hablar de este libro, Alba Lobera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta porque Pandemia contra España ha tenido una grata recepción. Al poco de publicarse, se ha catalogado de entre los 100 libros más vendidos de Amazon. Y se agradece el apoyo de toda la gente a la hora de escuchar un mensaje que ya no contradiga lo que todo el mundo espera escuchar, sino que visibilice aspectos que parecen haberse olvidado. Y ya por otro lado, felicitaciones a mis compañeros de aquí La Voz de Europa y a ti, Miguel, porque la nueva temporada del programa ha dejado muy alto el listón. Así que enhorabuena. Y bueno, preparada cuando quieras. Te agradecemos tus palabras, Alba, y bueno, pues este libro ya va pasando el tiempo, ya llevamos desde marzo, por desgracia, con esta crisis, parece que va para largo, pero coméntanos qué tiene de diferente este libro, qué información aporta, por qué consideras necesario leer este libro. Pues Pandemia contra España es con un objetivo analítico. Lo componemos 8 autores y cada uno de nosotros, desde nuestro criterio, tratamos un tema en específico, tema documentado, haciendo referencias concretas, aprovechando la cobertura que una editorial sin censura como es Letras Inquietas nos da. Lo positivo del contenido es que se compone de artículos breves, independientes entre sí, pero guardando una cohesión. Entonces, personalmente creo que ya de por sí que el formato es muy positivo. Los aspectos que se comentan sobre esta pandemia se encuentran sintetizados y libres de todo filtro políticamente correcto. Entonces, ya partiendo de esa base, de la base de que el libro es breve, podemos considerar que en nuestras manos tenemos una especie de guía que divide al bichito 19 en 8 ramificaciones, las cuales no habrían sido debidamente tratadas en profundidad desde, y aquí ya lo digo si me lo permites con un poco de recochineo, los medios de información. Por poner un ejemplo, cómo han afectado las medidas de prevención a las libertades del ciudadano autóctono en la Constitución. Y remarco autóctono porque en mi caso he hablado de la inmigración, la cual, entre otras cosas, ha ido creciendo pese a tener al país asolado por un virus tan peligroso que se ha llegado al punto de considerar que llevemos mascarilla dentro de nuestra propia casa. A mí me resulta un tanto contradictorio. En la contraportada, además, hay un fragmento del artículo titulado No vamos a salir reforzados, de Carlos Blanco, y creo que su título ya dice mucho de lo que hay ahí escrito. ¿Hacia dónde nos ha llevado la gestión del país ante la situación que se denuncia, que tantísimos informativos han ocupado? Este bombardeo de sobreinformación lo que ha hecho ha sido confundirnos más. Pienso yo, saturarnos e infundir el miedo, quedarnos en una burbuja desde la que supuestamente no se puede hacer nada salvo esconderse y obedecer sin rechistar. El libro Pandemia contra España recuerda que a todo aquel que lo lee, que la información es poder, porque la incertidumbre ciega y eso influye, aunque no queramos verlo, en nuestra realidad y nuestro comportamiento. ¿Por qué este título, Alba, de Pandemia contra España? ¿Contra España por qué? ¿Qué han atacado? ¿Cuál ha sido el pilar que tú crees que ha sido más destruido del país? Lo primero que me viene a la mente, la sociedad, el pueblo, pero es una respuesta un poco boba, porque el titular ya lo dice todo, Pandemia contra España. Aprovecho y remarco sobre todo que es contra España, pero no contra quienes nos gobiernan o los responsables de la ciudadanía. Curiosamente, y acorde a todos los artículos que aquí se tratan, hay un beneficio
medido con doble vara, ¿vale? Mientras ciertos sujetos iban a Portugal a surfear, no textualmente, claro, familias enteras de españoles se han visto envueltas en una espiral de ansiedad porque o han perdido el trabajo o han solicitado una ayuda que a día de hoy, a saber cuándo llegará, si llegará, o el ERTE o ERE se mantiene en el limbo. La economía en España ya se declaró en bancarrota en enero de este año, así que considero que no es una sorpresa. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que se cuente con el suficiente dinero para que el gobierno conceda 10 millones de subvenciones a las televisiones privadas por el 5G o que en mayo el gobierno acordase, en plena pandemia, recordemos, el reparto de 100 millones del Pacto de Estado de Violencia de Género, más otros 3 créditos de la Delegación del Gobierno contra Violencia de Género también. El pilar más destruido del país, el más dañado, diría yo, porque la palabra destruir es fea. Creo que aún hay arreglo, ¿no? Nunca es tarde para plantarse. La esperanza del pueblo, de los ciudadanos. La situación nos ha hecho mucho daño a los españoles en todos los sentidos, laboral, económico, ya lo he mencionado, familiar, las residencias, los colegios. Esto nos ha dividido entre quienes se quedan en casa callados y quienes buscan respuestas en otras fuentes porque no les convence lo que ven y lo que oyen. En la Asociación de Felipe por el futuro de nuestros hijos seguimos administrando testimonios muy dolorosos de personas que cuentan en primera persona, sin tabú alguno, cómo han vivido el confinamiento y el resto de la pandemia. Lo dice nuestro compañero Patrick también, el peor virus es el miedo, porque nos hace someternos a lo que digan otros y estar a su merced, negándonos la oportunidad de luchar. Soy consciente de que más de una vez he dicho que las crisis se pagan con libertades, pero no quiero pensar que hemos perdido ya nuestra libertad, porque creo que eso sería rendirse y aún tengo fe en que queda esperanza. Tu artículo, Alba, se titula Los españoles en peligro. En este artículo tratas el tema de la inmigración. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué este artículo tratando el tema de la inmigración? Coméntanos. Bueno, ¿por qué no? Creo que fue una baza buena, en el sentido de que al menos podía aportar algo útil al lector. Hay otros artículos que pueden caducar, otras temáticas, y más cuando se habla del bichito 19, pero no es el caso del libro. Las secciones aquí se han elegido cuidadosamente. Considero que hablar de la inmigración es muy necesario, ya que el propio gobierno habría especificado, como expongo en mi parte, atención spoiler, que mejor ignorarlo porque no vendía. Y en mi caso, por ejemplo, considero que no hay nada más codiciado, más atractivo o solicitado que una información verídica. Pienso que una audiencia que se precie siempre va a esperar a escuchar las dos versiones y posteriormente a dudar de ellas, a cuestionarlas, a indagar para pensar lo mismo. El periodismo que yo entrego intenta mantener la objetividad de la manera más estricta posible, todo lo posible que una persona concienciada en la importancia de la rigurosidad puede ofrecer. No soy perfecta, pero no busca hablar de lo que todo el mundo espera escuchar. Busca la imparcialidad, busca dar la oportunidad a las perspectivas implicadas de expresarse y que quien recibe esa información se explaye también y comparta más documentación si la tiene. Hoy en día no se permite hablar de la posición de los inmigrantes ilegales en España o de los problemas que tienen los ciudadanos autóctonos para salir adelante. No se han cerrado fronteras realmente en el país estos meses, pero no se permite hablar de ello. Es que ningún periódico o emisora lo acepta. Oficialistas consideran que no es importante, que no es llamativo. Esto desde mi experiencia personal. O quienes sí permiten tratarlo, lo hacen desde el sensacionalismo y yo eso lo rechazo. Cuesta romper el hielo con según qué temas. Parece que tenemos miedo de hablar, de pensar o de exteriorizar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Tratar la inmigración en el periodismo español es un tema tabú, igual que la depresión o el suicidio, que anda que no ha habido depresiones y suicidios en esta pandemia. Se han puesto 1000 excusas para que ignoremos aspectos que pueden dañar la sensibilidad de quien la lee o que fomenta
X cosas y pienso que hay quien se ofende porque solo ve maldad en todas partes. Y el día a día, el mundo auténtico, el mundo que está ahí fuera esperándonos, no nos lo pondrá fácil ni bonito. Porque la vida tiene de todo. Como por ejemplo, madres que matan a sus hijos, o mujeres que maltratan, abusan o matan a hombres, y cometen esos crímenes estando en sus cabales. Y no es un caso aislado. ¿De acuerdo? Silenciarlo para hacer del mundo un lugar mejor es una opción absurda. A no ser que interese ocultarlo para intereses de otros. Pero bueno, aquí ya me estoy metiendo en el terreno de nuestra compañera Noelia y nadie mejor que ella para bombardearnos con datos que ha recabado con el máximo cuidado y son indiscutibles. Esta crisis, Alba, tiene muchos tentáculos, ha afectado a muchas parcelas de nuestra vida. Tú has tocado el tema de la inmigración, pero si hubieras podido hablar de otro tema, ¿de qué tema te habría gustado tocar en este artículo, aparte del de la inmigración? Pues 1000 cosas. No sé, yo ofrecí una avalancha de temas como, por ejemplo, hablar de la digitalización inevitable en la vida de los niños, porque entre el aula virtual, las restricciones en las reuniones familiares, videollamada por Skype, ya me dirás tú, compara eso con un abrazo de tu madre o de tu abuela o tu tío, o que los perros tenían más libertad para salir a pasear que ellos. Las nuevas generaciones han cuasi dependido de la tecnología digital sin otra vía. Sí, hay pasatiempos tradicionales como la lectura, los juegos de mesa, pero ¿cuántos padres han tenido tiempo para sus hijos? Es que no todos han podido dedicar tanto como el que merecen porque, por otro lado, el teletrabajo ha sido nueva medida impuesta y no ha resultado fácil para la mayoría de las familias. Estoy hablando desde opinión personal y otros testimonios, muy a rasgos generales, por supuesto. Otro tema posible, pues, bueno, lo he mencionado antes, como la depresión se ha incrementado durante la pandemia, por lo mismo, las medidas del gobierno, la dificultad, la incertidumbre que han tenido que encajar muchas personas, la mayoría volcadas en la televisión o el consumo de comida rápida, dos aspectos clave que acentúan ese trastorno. Hice un artículo al respecto, que bueno, lo dejaré por ahí. A su vez, el aumento de jugadores en casas de apuestas online, canales de televisión que han tratado esto en exclusiva. Y se vende el juego como una solución para tener dinero rápido y la desesperación o la ansiedad empuja a la gente a apostar. El consumo desenfrenado de mercancía innecesaria no solo ha aumentado, según titulares, la compra de piscolabis, de aperitivos, snacks, los llaman snacks, y bebidas alcohólicas durante el confinamiento, también las compras online en general de ropa u otros productos, no sé, en masa. Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, pero a lo que me refiero sobre todo es a cómo los españoles no han podido o no han sabido gestionar del todo esta situación tan angustiosa y se han inclinado por lo tóxico, lo contraproducente. Bien sea, repito, porque no han tenido medios que les facilite esto, lo han puesto muy difícil, o porque no hay costumbre tampoco de estar con uno mismo, con lo que supone administrar esta pandemia. No pretendo lanzar ninguna crítica tampoco, no tenemos que ser impecables todo el rato. A todos nos afecta, eso significa que somos humanos, que hay vida dentro de nosotros y, por lo tanto, una oportunidad de reacción. Si elegí el tema de la inmigración es porque considero que puede exponer más datos a nivel nacional e internacional, por supuesto, y ser tratado desde varios puntos de vista, como el sociológico, el mediático y económico también, a la altura de la dinámica del resto de autores que me acompañan. Justamente uno de esos autores ha escrito uno de los artículos del libro que se llama Los medios de comunicación como arma. Este artículo, Alba, expone el papel que han tenido no solo la prensa, sino también los programas de televisión y de radio en la imagen de la situación del COVID, del virus. ¿Cuál crees tú que ha sido el método más efectivo que han utilizado estos medios para que calara este mensaje en la población? Quizá el miedo a enfermar, la imposición de un discurso único que no permite ningún tipo de disidencia. ¿Cuál crees tú que ha sido la táctica que han usado estos medios de comunicación para
imponer esta crisis a la población? El uso de la neolengua. Y un poco todo lo que has nombrado, pero yo personalmente lo enfocaría en el uso de la neolengua. La falta de debates ante el bichito 19 porque un debate es una charla controvertida, no que todos los de una mesa estén de acuerdo. La neolengua ha cambiado términos clave de un discurso hasta el punto de redundar. Yo recuerdo cuando empezamos a tratar el tema en Aquí la Voz de Europa, a principio de todo, que yo señalé que no encontraba muy adecuado que se vendiese como una pandemia mundial. Y no por vosotros, compañeros, es que así se trataba en redes. Una pandemia de por sí es algo que afecta a nivel mundial, si no sería epidemia, porque epidemia afectaría a un país. Me estoy basando sobre todo en la RAE, ¿de acuerdo? Y no es correcto tampoco decir epidemia mundial. No sé, pienso, Miguel, que nuestra lengua es extraordinaria, que es bellísima y muy rica, muy curiosa. No lo digo porque sea española, lo digo porque he tenido el privilegio de estudiar filología y ahondar en materias concretas, además de entrar en el periodismo. Y lo que más rabia me da es el desprecio hacia nuestro idioma, la pérdida de términos, la situación que se da inclinándonos a elegir préstamos lingüísticos o extranjerismos, la deformación de las palabras, la ridiculización de las personas que se expresan de manera cuidada, la gente que aún rescata palabras como dicotomía, grandilocuencia, sempiterno, inefable, deflagrar, que yo hacía años que no escuchaba esa palabra, son tachadas de pedantes. No, ¿desde cuándo saber utilizar nuestro idioma es pretencioso? No condeno el uso de palabrotas o esos préstamos lingüísticos o un registro coloquial, no sé. Pienso que la habilidad consiste en saber adaptarse o al menos intentarlo, ¿no? A todas las situaciones posibles. Lo he dicho hace unos segundos, es una lengua muy rica. Y perdona que me desvío a todo esto. No se ha dado voz a los profesionales que se han pronunciado en contra de los datos que ha dado la prensa particularmente o las medidas de prevención, al menos no desde un primer momento. Ha habido tal caos informativo que la gente se ha quedado paralizada. Y cuando esto se comenta, muchas personas argumentan que es lo más natural, que es normal que haya que actuar así cuando nos encontramos con un virus nuevo. Y porque hemos tenido el ejemplo de políticos que no han hecho lo que predican. No hemos sido todos iguales. Es que quien no se ha ido de vacaciones ha estado por ahí reunido sin mascarilla. Y los platos de televisión también estaban sin mascarilla hace unas semanas. Por otro lado, hasta el comité de expertos del gobierno fue humo. Todos los días con cifras y cifras de supuestos fallecidos, contagiados o positivos, con pruebas de dudosa eficacia. No voy a ponerme aquí a especificar, Miguel, porque es un tema que se ha masticado mucho en el programa y paso a paso y con referencias públicas. Es más, en un artículo y en 2 y en 3 se analiza esto señalando la actitud de la OMS y poniendo el ojo en el resto de países, comparando varios territorios tomados como ejemplo por los medios de comunicación. Importante, si nos dejamos llevar solo por la prensa nacional nos empobrecemos. No solo habría que ampliar fronteras, los testimonios son importantes. Estos aspectos son cruciales para investigar un tema o una situación. Ya después, nuestros recursos personales dirán. Una última pregunta para terminar, Alba, brevemente. Por supuesto, estos medios de comunicación nos han engañado en casi todo y ahora nos están presentando la vacuna como la solución a esta supuesta pandemia. ¿Qué papel crees tú que tendrá esta vacuna en esta crisis? ¿Crees que será la solución? La solución. Bueno, para mí no es la solución la vacuna, o solución depende para qué. Iba a responderte que parece ser un arma de publicidad, pero yo quiero ir más allá, aprovechando ya antes de terminar. ¿Y si también tuviera un uso político? Hay países que no han necesitado una vacuna para controlar el bichito. Los territorios que se han pronunciado considerablemente han sido China y Rusia, aunque
bueno, China no ha parecido necesitar esa vacuna. En España, sobre todo, ha habido tal mareo en prensa con la vacuna, que si está creada, que si China va en cabeza, que fíjate, Rusia lo ha conseguido, es inofensiva, que era efecto placebo, decían otros, que es que en España se está probando una vacuna de Johnson & Johnson, que creo que aquí ya todos conocemos el historial de esa compañía, pero bueno, no pasa nada, porque esa no será la que nos inoculen. Al final, los mensajes que han calado en la población son que la vacuna nos salvará y que sin vacuna no podemos quitarnos las mascarillas. ¿Por qué en España hay tal fijación con la vacuna, siendo que no es algo seguro y que además muchos profesionales sanitarios han recalcado que una vacuna necesita años para estar lista? ¿Por qué tantísima insistencia? ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con las mascarillas en el país? ¿Cómo es posible que ahora se quiera una obligatoriedad dentro de casa? Que ahora se les exija a niños pequeños y también a la hora de educación física. Para más Inri, toma ya. ¿Los padres han tomado medidas o algo? ¿Están informados? ¿Saben lo que pasa a su alrededor? ¿O es que han tenido criaturas como quien se compra un jarrón? Las vacunas tardarían años en desarrollarse y la gente española sobre todo la está pidiendo. Dicen que es que la necesita. Me recuerda al principio básico de la publicidad. Por eso te he comentado antes lo de ser un arma de marketing. Que es que para vender algo hay que crear una necesidad. Esto suele conseguirse apelando a las emociones del receptor, y apelar a las emociones no es información. ¿Cómo es posible que grandes magnates hayan participado meses antes en la obtención de acciones del sector farmacéutico, como George Soros con Grifols? ¿Qué pinta la OMS en todo esto? Porque, bueno, ¿qué podemos esperar de su presidente, que está acusado de genocidio? De momento, bastante tiene la gente poniendo el grito en el cielo porque Trump y su mujer han dado positivo, que Trump también puso en su boca palabras sobre la vacuna, diciendo que la producirían antes de fin de año, incluso más pronto. Y ya los usuarios automáticamente dicen que esto es una cortina de humo porque QAnon ha logrado grandes cosas y se lo quieren quitar de en medio. Otros que Trump sabe que es que en octubre le quieren matar y se está escondiendo. Y otra versión es que como pronto son las elecciones y parece que necesitan humanizarle más, no sé. Eso ya lo dejo al criterio de la audiencia, Miguel. Pues con esta última reflexión de Alba Lovera terminamos la entrevista, pero antes, Alba, coméntale a nuestra audiencia dónde puede comprar este libro, Pandemia contra España. Puede comprarse en Amazon o en las webs letrasinquietas.com o rinconhispánico.com, o también en los puntos de venta de la editorial, que sería, repito, Letras Inquietas. Muy bien, pues nada más, Alba Lovera, colaboradora de Aquí la Voz de Europa, y esta semana pues entrevistada por este libro. Como siempre, darte las gracias por tu trabajo y seguro, Alba, que pronto estás aquí con nosotros en un nuevo debate y en un nuevo programa. Así que nada más, Alba Lovera, un saludo. Pues encantada, Miguel. Nunca son suficientes los medios o recursos como la editorial Letras Inquietas, que dan voz a quienes tenemos algo diferente que contar. Y se agradece mucho, muchísimo, tener una oportunidad. Ya ni digamos lo extraordinario que supone la unión con otros profesionales en un mismo proyecto, porque no hemos perdido como nos quieren hacer creer. Y nuestra libertad no tiene precio. También se la vamos a regalar a ellos. Si alguno que acaba de descubrir hace poco Aquí la Voz de Europa nos está escuchando, yo les recomiendo que continúen siguiendo el programa, porque la información y las tertulias que se dan aquí han contribuido mucho al activismo, al despertar, a romper la veda de la versión oficialista. Y sin duda tiene su mención en el libro, por supuesto, porque a los verdaderos guerreros hay que identificarlos. Y entre todos esos guerreros también está nuestra audiencia, que hace posible esto y tiene un papel muy importante en esta lucha. Y ya no me enrollo más. Muchísimas gracias, Miguel, por todo, compañeros, al público, con ganas de escuchar el resto del programa. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, Alba, y hasta pronto.